Yo creo que de inicio, pues ya. Niños. Ya. Hola, buenas tardes. Espero que nos escuchen. Soy la doctora Luz María Hernández. El día de hoy les toca a los residentes del ISSSTE el tema de hijo de madre con enfermedad perinatal. Lo va a presentar la doctora Nelly Elvira, R1 de pediatría. Ya podemos empezar. No sé si esté la doctora Grecia o ya iniciamos. Ya vamos a iniciar, ¿eh? Por favor, cierren sus micrófonos porque los escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Nelly. Vamos a empezar con el tema de hijo de madre con enfermedad perinatal. Ok, vamos a empezar hablando por la enfermedad de Graves neonatal. Bueno, esto va a ser importante porque los hijos de gestante con enfermedad de Graves van a estar expuestos a presentar una mortalidad significativa. Bueno, ¿por qué se va a causar esto? Por los anticuerpos estimulantes del receptor TSH de larga duración, que son unas inmunoglobulinas de clase G que van a cruzar libremente la placenta en la segunda mitad de la gestación del embarazo. ¿Cómo vamos a estadificar el riesgo? Se tiene que hacer un ultrasonido seriado en el cual se va a valorar la hiperactividad fetal, si hay taquicardia fetal, maduración ósea y la realización de mediciones de la glándula tiroidea fetal. También otra cosa que tenemos que hacer es la medición materna de TRAP en el tercer trimestre. Como ya lo mencioné anteriormente, las hormonas empiezan a atravesar la placenta a partir del segundo trimestre. Entonces, a partir de aquí, del tercero, ya vamos a hacer la medición de estos anticuerpos. Cuando los anticuerpos están mayor al 500%, se traduce en un alto riesgo de hipertiroidismo fetal o neonatal. Bueno, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? La duración y la severidad de los síntomas va a ser variable y esto se va a correlacionar con la severidad de la enfermedad materna. ¿Qué podemos encontrar? Prematurez, peso bajo, microcefalia, craneosinostosis. El niño puede estar irritable, puede tener hiperactividad, taquicardia, arritmia, diarrea, que estos son síntomas simpático-miméticos. Otras cosas que podemos encontrar son hepatoesplenomegalia, bocio difuso y exoftalmos e hidrops fetal. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ante una enfermedad, ante un recién nacido con madre con enfermedad de Graves, vamos a realizar, en una embarazada vamos a medir los niveles de TRAP en el segundo o tercer trimestre y pues se tiene que informar al neonatólogo. Si los TRAPs son positivos o desconocidos, el recién nacido es de alto riesgo. Si los TRAPs son negativos, el recién nacido tiene un bajo riesgo. Si el recién nacido, hay que determinar el TRAP en sangre de cordón en los recién nacidos y tomar controles. Bueno, la T4 libre y la TSH se deben de medir entre los días 3 y 5 del día de vida. Antes si hay sintomatología y estos se deben repetir entre los 10 y los 14 días de vida. Si no hay anomalías tras la segunda semana de vida, puede bastar el control clínico a las 4 semanas, en el segundo y hasta el tercer mes. Esto es opcional, puede ir acompañado de exámenes paraclínicos para identificar comienzos tardíos. ¿Cuáles son los objetivos de las medidas generales? Pues se puede presentar una crisis, tirotoxicosis y esto es una emergencia. Para esto tenemos que realizar un electrocardiograma y estar pendiente de la tensión arterial. Hay que mantener los signos vitales dentro de parámetros normales. Se debe de realizar una biometría hemática, una gasometría, una química sanguínea y un perfil hepático.
Para el inicio del abordaje, si se presentan síntomas simpático-miméticos, podemos empezar el tratamiento con propanolol. Bueno, ante un hipertiroidismo bioquímico con sintomatología clínica, hay que tratarlo para evitar una insuficiencia cardíaca y con esto las secuelas, y así también como discapacidad intelectual en el paciente. ¿Cómo va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser, se va a llevar a cabo con metimazol. Se puede administrar cuando comienzan los síntomas clínicos en el contexto de un hipertiroidismo bioquímico. Las dosis van de 0.2 a 0.5 kilo día en 2 a 3 dosis hasta un máximo de 1 miligramo kilogramo día. Los controles analíticos tienen que ser semanales hasta que se estabiliza y posteriormente cada 1 a 2 semanas. En actividad simpática, pues como ya les había comentado, se puede añadir durante 1, 2 o 2 semanas propanolol a dosis de 2 miligramos kilogramo día en 2 dosis. Estos niños deben de estar hospitalizados para su monitorización. ¿Cuáles son los efectos secundarios del metimazol? Se observa que en un 28% de los niños estos efectos pues van a ser leves. Dentro de estos son discreta elevación de las enzimas hepáticas, puede haber leucopenia transitoria, síntomas gastrointestinales, un rash cutáneo, artralgias o mialgias. En un 0.5% pueden aparecer problemas graves como una granulocitosis, un síndrome de Stevens-Johnson, daño hepático o bien vasculitis. Como otro tratamiento tenemos el propiltiuracilo, que se restringe su uso porque existe un riesgo de producir fallo hepático. ¿Cuándo lo podemos usar? Cuando hay tormentas tiroideas o en caso de intolerancia al metimazol, o bien cuando el metimazol nos causa una granulocitosis. Bueno, el Lugol también se puede usar, nos menciona en la literatura que el Lugol puede usarse en combinación con un antitiroideo cuando los niveles este fármaco es de elección para disminuir rápidamente la liberación de hormonas tiroideas por bloqueo tiroideo. ¿Cómo lo vamos a administrar? De 1 a 3 gotas cada 8 horas por vía oral. Tiene que ser, su administración va a ser posterior al antitiroideo para evitar una elevación de las hormonas tiroideas por parte del Lugol. Luego, el uso de glucocorticoides solamente, está reservado para uso en casos graves, ya que inhiben la secreción de hormonas tiroideas y la de yodasa tipo 1, que es la responsable de la conversión periférica de T4 a T3. ¿Cuáles son? En otros posibles tratamientos son plasmaféresis, hemodiálisis, perdón, ahí está mal escrito, y hemoperfusión en casos graves. Bueno, la duración del tratamiento habitualmente es de 1 a 2 meses. La dosis se debe de ir reduciendo en base a los niveles de T4 libre. Para suspender el tratamiento se toma considerando a la vez la situación clínica y pues estos niveles de T4 libre. Bueno, durante la lactancia, mientras la madre sí puede lactar mientras está en tratamiento con un antitiroideo, no está contraindicado, a dosis habituales no desencadena hipotiroidismo neonatal y el paso de anticuerpos a la leche materna pues realmente es poco. Ahora, vamos con el tema de hijo de madre con lupus. Bueno, el lupus es una enfermedad autoinmune adquirida que se asocia a presencia de anticuerpos maternos que atraviesan la placenta, especialmente los anti-RO-SSA y los anti-LA-SSB. Bueno, la incidencia va a variar entre 1 en 12.500 y 1 en 20.000 nacidos vivos. Aproximadamente el 2% de madres con estos anticuerpos van a tener hijos afectados por la enfermedad de lupus con una recurrencia del 20% en sus embarazos consecutivos. Entonces, esto es importante. Si ya tenemos una madre que tiene que tuvo un hijo afectado con lupus, el riesgo en el siguiente embarazo va a aumentar. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Lo más común es que se presenten las manifestaciones cutáneas, esto en un 40%. ¿Cómo se va a presentar? Por placas eritematosas de forma redondeada,
elíptica, frecuentemente escamosas y de bordes regulares y en ocasiones levantados, como se observa en la imagen que tenemos en la pantalla. Las lesiones pueden medir aproximadamente de 1 centímetro de diámetro y pueden coalescer formando grandes áreas eritematosas policíclicas, donde se van a presentar principalmente en áreas fotoexpuestas, cara, cuero cabelludo, en ocasiones en región periorbitaria, lo que nos va a dar la clásica forma de ojos de mapache, como en esta imagen. Algunas literaturas indican que no necesariamente tiene que estar fotoexpuesto el niño para presentar las lesiones. Bueno, ¿cómo va a ser la presentación media? Es en 6 semanas. El promedio de duración es de 17 semanas y puede durar hasta 6 semanas. ¿Cómo van a ser las manifestaciones cutáneas? Cutáneas, en la mayoría se va a resolver sin complicaciones. En cuanto al tratamiento, pues solamente va a ser vigilancia y protección solar. Algunas literaturas mencionan que los corticoides tópicos pues no muestran mucha relevancia en cuanto al tratamiento. Dentro de las manifestaciones cutáneas, el 25% de los pacientes pueden presentar lesiones residuales como telangiectasia y despigmentación, y esto puede ser tratado con láser. Dentro de las manifestaciones cardíacas, que son en un 25%, esto sí es importante tenerlo en cuenta, ya que cuando se presenta con manifestaciones cardíacas, la morbimortalidad aumenta. Bueno, en este caso va a existir un compromiso de la conducción miocárdica. En el lupus eritematoso neonatal es la causa más frecuente de bloqueo cardíaco completo congénito, con mayor frecuencia se desarrolla entre la semana 18 y 16 de la semana de gestación y rara vez inicia posterior a las 26 a 30 semanas. El diagnóstico, pues hay que realizar un electrocardiograma, un ecocardiograma y un Holter. Tiene que ser valorado por cardiología. El tratamiento, aproximadamente de los pacientes, la mitad de los pacientes no van a requerir tratamiento, sin embargo, la otra mitad sí va a requerir colocación de marcapasos. Dentro de otras manifestaciones tenemos las hematológicas, que son casos. En estos casos podemos presentar anemia, neutropenia, trombocitopenia, que es poco frecuente, y anemia plástica. Generalmente estas son transitorias y no requieren mayor tratamiento. En cuanto a las hepáticas, del 15 al 25% de los pacientes presentan elevación asintomática de transaminasas a los 3 meses de vida. Puede presentar colestasia y hepatomegalia. La colestasia. Y en general es bueno siempre y cuando existe un bloqueo auriculoventricular. Se va a marcar el pronóstico con una mortalidad de hasta un 20% cardíaca. Habitualmente puede ser inútero o en el primer trimestre de vida. Ahora vamos con el de madre con síndrome antifosfolípidos. Síndrome antifosfolípidos, bueno, es una entidad que sugiere al paciente un estado hipercoagulable con alto riesgo de venoarterial. Es secundaria a la producción de anticuerpos que van dirigidos contra diferentes celular. Los anticuerpos son las malvolinas, la antiproteína y el anticoagulante lúpico. Esta patología va a presentar un incremento de riesgo de complicaciones obstétricas. Dentro de las complicaciones tenemos las maternas, que son preeclampsia y desprendimiento prematuro de placenta. Dentro de las complicaciones fetales tenemos abortos recurrentes, muerte fetal, prematuridad y retraso en el crecimiento. A un paciente en tratamiento. Ahorita. Aún en madres gestantes en tratamiento, el riesgo de prematurez y retraso en el crecimiento es alto. Ya le puse. La doctora. No, o sea, pero. Cierren su micrófono. Estaba abierto. Por favor, ¿pueden cerrar su micrófono? Susana. ¿Alguien con nombre de Susana puede cerrar su micrófono, por favor?
¿De qué va a depender el riesgo de complicaciones? En cuanto al perfil clínico, pues que tengamos un antecedente de muerte fetal previa y trombosis. En cuanto al el perfil inmunológico, un anticoagulante lúpico, que va a ser predictor de trombosis y pérdidas fetales recurrentes. Si tenemos anticuerpos, anticardiolipinas, el riesgo va a aumentar en cuanto a pérdidas fetales recurrentes. Y si tenemos los tres positivos, globalmente aumenta el riesgo materno-fetal. Bueno, hijo de madre con púrpura trombocitopénica. Bueno, la púrpura trombocitopénica es una afección rara, aguda y con alta mortalidad. Su manifestación clínica se distingue por trombocitopenia, anemia hemolítica y trombosis microvascular. Es causada por la deficiencia de Adams 13 y se caracteriza por actividad de Adams 13 disminuida y presencia de anticuerpos IgG. La edad de aparición más frecuente es en la tercera y cuarta década de la vida. ¿Por qué nos va a interesar? Porque pues es cuando están, hay una edad reproductiva. Bueno, la pérdida del embarazo ocurre con mayor frecuencia en el segundo trimestre y el tratamiento durante el mismo va a mejorar el pronóstico. La pérdida del bienestar fetal y la restricción de crecimiento intrauterino son indicaciones para la interrupción del embarazo. Cuando se cursa con un síndrome de trifosfolípidos por parte de la madre, el neonato puede presentar una trombocitopenia neonatal autoinmune. Esto va a ser secundaria al paso de autoanticuerpos maternos, que ocurre principalmente en gestantes afectadas puede ser tanto como por lupus como por púrpura trombocitopénica. En cuanto epidemiológicamente, únicamente ocurre en el 10% de los neonatos con madres con autoanticuerpos. ¿Cuáles van a ser nuestros mejores indicadores? La gravedad de la enfermedad materna, el recuento plaquetario de la gestante durante el embarazo y antecedente de un neonato previo afectado. ¿Qué estudios vamos a realizar y cómo va a ser el seguimiento? Bueno, se va a hacer un recuento plaquetario de sangre de cordón o periférico al nacimiento y a las 24 horas de vida. Los neonatos trombopénicos, en neonatos trombopénicos se debe repetir diariamente durante los siguientes 4 días. ¿Por qué? Porque es cuando va a ir disminuyendo. En cuanto al tratamiento, el neonato con trombocitopenia grave, se recomienda el tratamiento con inmunoglobulina IB a una dosis de 2 miligramos kilogramo durante 2 a 5 días. Ahora vamos con el tema de hijo de madre alcohólica y drogadicta. El consumo por parte de la madre gestante puede ocasionar un variado grupo de alteraciones al feto y al neonato. Esto se va a ver afectado o se puede presentar una morbilidad, ya sea por intoxicación, por supresión, por el modo de uso de drogas o bien por el tipo de vida de la madre. ¿Cuándo lo vamos a sospechar? Cuando la gestante reconoce el uso de drogas, cuando hay evidencia de adicción ante un comportamiento anormal o agresivo pasivo, o cuando solicitan drogas por el dolor, cuando en su patología pues no está justificado. ¿Cuáles van a ser los síntomas y manifestaciones? Bueno, esto va a depender de la droga ingerida por parte de la madre, la frecuencia de uso, la duración de la adicción y el tiempo transcurrido entre el consumo y el momento del parto. Bueno, aquí les puse una tablita con las sustancias más comunes y la forma de presentación va a ser más alta en cuanto a la transferencia a través de la placentaria cuando hay mayor lipo o hidrofilidad, mayor polaridad, perdón, y cuando el peso molecular es menor. Entonces vamos a tener un potencial de transferencia alto en cuanto al alcohol, ante las anfetaminas, ante barbitúricos y ante benzodiazepinas. El riesgo va a ser más alto en codeína, heroína, marihuana y metadona. Ahora, ¿cuándo se van a presentar las manifestaciones? En los opioides se puede presentar en las 48 a 72 horas más o menos. Y la duración máxima de las manifestaciones es en 6 meses. El alcohol, el tiempo de inicio es de 3 a 12 horas y la duración máxima de las manifestaciones es en 18 meses. La cafeína de 24 a 32 horas y la duración máxima es de 1 a 7 días. En cuanto a la nicotina es de 24 a 48 horas y la duración máxima de las manifestaciones es de 5 a 15 días.
La cocaína, el tiempo de inicio del síndrome de abstinencia neonatal se puede presentar a las 48 o 72 horas y puede durar hasta 7 días. Bueno, en cuanto a los opiáceos, ¿qué se nos va a ver afectado? Puede haber trastornos en el neurodesarrollo, bajo peso al nacer y síndrome de abstinencia. En cuanto a la cocaína, produce una disminución del riego sanguíneo, perdón. Puede haber malformaciones geniturinarias y del sistema nervioso central y aumenta 8 veces más el riesgo de sordera, alteraciones auditivas y cardíacas. En cuanto al alcohol, puede producir retraso en el crecimiento intrauterino, un retardado postnatal, dismorfismo facial, trastornos del neurodesarrollo, tanto estructurales como funcionales. En cuanto al tabaquismo, puede provocar abortos durante el primer trimestre, bajo peso al nacer, restricción del crecimiento intrauterino, parto prematuro, una puntuación baja en el test de Apgar, muerte fetal y neonatal. Respuesta exagerada bronquial. Puede haber malformaciones orofaciales y retardo del crecimiento en relación a la talla durante la infancia. En cuanto al cannabis, puede haber temblores e irritabilidad en la primera infancia, déficit de atención, irritabilidad, alteración de la memoria y puede haber niños con gastrosquisis. En cuanto a la cafeína, pues se menciona que el consumo de hasta 300 miligramos de cafeína no produce efectos teratogénicos importantes en el feto. ¿Cuáles van a ser las consecuencias a corto plazo? Pues un bajo peso al nacer, aspiración de meconio, síntomas neurológicos al nacimiento, puede haber reducción del perímetro craneal y aumento de las malformaciones. En hijos de madre adictos a la cocaína, pues como ya les mencioné, aumenta el riesgo cardíaco. Puede haber infecciones conatales, ya que esto lo mencionábamos por las condiciones maternas y también hay que descartar en ellos infecciones de transmisión sexual. En etapas tardías, pues puede haber síndrome de muerte súbita, ya que hay alteraciones en el centro de control respiratorio y puede haber trastornos en el neurodesarrollo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues se tiene que hacer el despistaje de drogas en orina o sangre, de preferencia tanto a la madre como al recién nacido, con la finalidad de certificar el diagnóstico e identificar la sustancia ilícita, aunque generalmente pues la madre lo refiere. Vamos a hablar del síndrome de abstinencia neonatal, que esta es una complicación que padecen los hijos de madres consumidoras de sustancias. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, la barrera placentaria cuenta con ciertos transportadores, enzimas de la citocromo P450 y diferentes bombas de flujo que hacen que cada sustancia varíe su penetrancia. Las drogas, al ser lipofílicas, como ya les mencionaba hace rato, así como con gran porcentaje de formas ionizadas y baja unión a proteínas, atraviesan más fácilmente la placenta y pueden lesionar al feto de manera directa o alterar la unidad fetoplacentaria. Los efectos, pues, sus efectos se pueden explicar por el agonismo de receptores mu, kappa y delta, ya que producen una disminución de la síntesis de adenosín monofosfato, lo cual esto lleva a una alteración en la regulación de los canales de potasio y calcio, al aumentar la conductancia de los primeros, disminuir en los segundos y producen una hiperpolarización, de la célula. Bueno, aquí, ¿qué va a pasar? Hay una activación de la adenilato ciclasa, hay aumento del AMP cíclico, aumento de la proteína sinasa, hay aumento de la transcripción de factores y esto va a producir un aumento en la producción de neurotransmisores. En este caso, un aumento de la adrenalina que nos va a llevar a una hipertermia, una hipertensión arterial, temblores, taquicardia. En cuanto al aumento de acetilcolina, nos va a dar manifestaciones como diarrea, vómito, bostezos. El aumento de corticotropina va a haber aumento de estrés e hiperfagia. En cuanto también va a existir una disminución de la serotonina, que esto nos va a producir trastornos del sueño, y también hay una disminución de dopamina que nos va a generar irritabilidad y ansiedad. Bueno, caso sospechoso, pues historia clínica de madre con antecedentes de consumo de sustancias, en aquellas que no tienen controles prenatales y que presentan signos de abstinencia. En cuanto a los paraclínicos a realizar, pues son análisis en orina o meconio. Aquí se va a usar la escala de Framingham, que valora la severidad
Pero esta escala tiene ciertas limitaciones porque está diseñada para abstinencia por opioides y para neonatos a término, o sea que en prematuros pues no nos funciona tanto. Esta escala la tenemos que hacer cada 4 horas o cada 2 horas si la puntuación es alta. Con una puntuación de 8 o superior en 3 valoraciones consecutivas, se exige iniciar el tratamiento con opiáceos y depresores del sistema nervioso central. En cuanto al tratamiento, ¿cuáles van a ser los objetivos del tratamiento? Restaurar actividades del neonato como la alimentación, el sueño y la ganancia de peso y prevenir las complicaciones asociadas. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues de preferencia se usa morfina y metadona, que son agentes farmacológicos más usados para tratar el síndrome de abstinencia por opiáceos. Las dosis van basadas de acuerdo al índice de severidad. Esto puede ir de 0.05 miligramos kilogramo cada 4 horas si la puntuación es igual o menor a 12 y de 0.1 miligramos kilogramo si es mayor a esto. Se puede ir aumentando de 0.05 miligramos kilogramo hasta 0.2 miligramos kilogramo según sea necesario y hasta conseguir una puntuación menor o igual a 8. Otro medicamento que podemos ocupar es la dexmedetomidina, que es más específico que la clonidina y sus efectos tiene efectos simpaticolíticos, sedativos y analgésicos cuando se usa a dosis de entre 10 a 300 microgramos kilogramo día. Disminuye el uso de benzodiazepinas y el índice de severidad del mismo. Es útil como terapia adyuvante, pues no causa depresión respiratoria, a diferencia de otros sedantes y analgésicos. Y sería todo por mi parte. ¿Tienen alguna pregunta o duda? ¿Comentario? ¿Alguna pregunta? Ya la doctora Nelly terminó su plática, o si tienen algún comentario, alguna retroalimentación. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos el lunes con la plática siguiente. Me parece que les toca a ustedes. Hasta luego.